Pastor Raúl Vidal con otra enseñanza bíblica. Hemos estado tocando lo que es el tema del matrimonio cristiano. Amén. Y ya hemos mirado cuatro diferentes lecciones. Hemos mirado lo que es el papel del esposo. Hemos mirado lo que es el matrimonio cristiano de una forma bíblica, de una base bíblica. También unas metas que debemos de tener en lo que es nuestro matrimonio. Pero ahora me quiero enfocar en 5 características, a traer un resumen una vez más. Tenemos unas cuantas semanas con este tema, ¿verdad? 5 características del matrimonio cristiano. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Incline su rostro. Padre, buen Dios, te damos gracias en este día. Oramos, Padre, que tomes control. Te doy gracias por cada estudiante que ha llegado a mirar este video. Padre, yo te pido que este video pueda ministrarles. Y también, Padre, yo te pido, Señor, mientras están estudiando y leyendo el libro por Collins, Padre, yo te pido, Señor, que tú los inspires, que tú los ministres, Dios mío, para poder ser mejores consejeros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más estamos en nuestra quinta lección de lo que es la consejería bíblica, ¿verdad? Y semanalmente tenemos 2 diferentes capítulos que leer del libro por Collins, ¿verdad? Consejería bíblica y efectiva. Y también cada semana tenemos una lección. Las lecciones para estas clases hemos estado enfocando en el matrimonio. Y es muy importante enfocarse en eso porque la iglesia está llena de matrimonios. Y mientras tengamos matrimonios fuertes y sólidos en nuestras congregaciones también van a ser más sólidas y más maduras. Entonces, una buena inversión siempre es el ministerio de los matrimonios. Amén. Entonces, aquí tengo unas preguntas, 5 características del matrimonio cristiano. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio de 2 creyentes y uno que no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia de un matrimonio que están casados debajo de la gobernación, la autoridad de Dios, ¿verdad? Personas que se congregan, personas que están creciendo y unas personas que no, ¿verdad? Entonces vamos a mirar ahora 5 características o 5 cosas que debe de mirarse diferente. No en todo se mira diferencias porque a veces como un matrimonio puede ser que va a la iglesia pero no esté madurando, no está creciendo. Entonces este es el desafío que les quiero dejar a ustedes como estudiantes. Primero, que su matrimonio sea un matrimonio sólido, ¿verdad? Y también, mientras usted está, ¿cómo se llama?, creciendo, usted va a mirar que va a tener el privilegio de aconsejar a otros. Entonces, estas son cosas que son muy importantes que podemos aconsejar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio de 2 creyentes y uno que no es así, ¿verdad? Ciertamente matrimonio cristiano y no cristiano enfrentan dificultades exclusive, superficialmente pueden verse de maneras similares, ¿verdad? Entonces, si miramos un matrimonio que es cristiano y un matrimonio que no es cristiano, por la superficie se mira casi igual. Los dos estamos casados, los dos tenemos familias, los dos tenemos viles, problemas, desafíos, metas. Eso es común, ¿verdad? Pero existen 5 características que hacen de un matrimonio en Cristo radicalmente. Y eso es lo que me quiero enfocar ahora. Que estas son 5 características que deben de enseñar que somos un creyente, un matrimonio diferente, un matrimonio que está siguiendo a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ok, número 1. Muy bien. Primer característica que nos hace a nosotros como creyentes diferentes es propósito. Propósito. Ok, el propósito desde la perspectiva cristiana es el matrimonio
Es el matrimonio que existe para la gloria de Dios. Entonces ahí van dos palabras ya. Propósito es número uno. Desde la perspectiva cristiana, hablando de propósito, el matrimonio existe para la gloria de Dios. Entonces, muy importante entender que en la institución de Dios, de Jehová, en su plan, Él nunca quiso que el hombre estuviera solo. Y hemos mirado esto ya por varias lecciones. Entonces, el plan del matrimonio siempre ha estado en el plan de Dios. Y porque está en el plan de Dios, es para la gloria de Dios. Ahí miramos el primer punto, propósito y Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen en Cristo, viven juntos para la gloria a Dios a través de amarse, que la palabra ahí es amarse, servirse y respetarse mutuamente. ¿Ok? Eso clave. ¿Por qué estamos casados? Estamos casados para glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces, en nuestro casamiento, ahora, cuando dos personas se unen, es muy importante entender que tenemos un propósito. Tenemos un propósito primero individualmente como individuales, pero cuando los casamos, ahora somos unos y tenemos un propósito en Dios. Entonces, nuestra meta es de buscar ese propósito juntos, esposo y esposa. Y es donde a veces tenemos diferentes desafíos. Tenemos diferentes desafíos porque muchas de las veces lo que pasa es de que uno en el matrimonio está involucrado en los propósitos de Dios, en la iglesia, en oración, en estudio. Y el otro a lo mejor es menos o algunos completamente no. Entonces, eso es cuando se habla de un yugo desigual. Uno está tratando de ir y uno se está deteniendo. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en Cristo, ¿okay? En Cristo, se casan por la iglesia, se conocieron en la iglesia, se casaron por la iglesia, ¿verdad? Y aún personas que han sido redimidas por ejemplo, si usted y su relación ha venido de afuera, no quiere decir que Dios no está en esa relación, pero uno que hay que buscar ahora ese propósito. Y cuando un hombre y una mujer se unen en Cristo, viven juntos para glorificar a Dios a través de, que estos son los frutos, de enseñar que hay un amor, de servir los unos a los otros y respetarnos mutuamente, ¿ok? Los dos debemos de respetarnos uno al otro. Como lo mencioné en la enseñanza anterior, es de que los dos somos hijos de Dios. El hombre y la mujer, los dos somos hijos de Dios. Los dos fuimos creados por Dios. Ahora, tenemos diferentes papeles. El papel de varón, brevemente lo voy a decir, es de que es el líder, es el sacerdote, es el que cubre. Y la mujer es el que ayuda. ¿Ayuda a qué? Ayuda al propósito de Dios. ¿Ok? El propósito no está en ellos, sino en algo más grande que ellos, que es Dios. ¿Ok? Entonces, el propósito no lo carga ni el hombre ni la mujer. El propósito está en Dios. Necesitamos buscar ese propósito juntamente. El hombre tomando el liderazgo y la mujer allí para ayudar en el propósito de Dios. ¿Ok? Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Entonces, ¿quién nos da el propósito? El que tiene el propósito. Dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Propósito está en Dios.
So, nuestra tarea como matrimonio es de buscar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso se va a traducir a nuestros hijos. Y eso va a traducirse a los hijos de nuestros hijos. Entonces, el propósito. Hoy en día, ¿por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio? Es uno, porque no están centrados en Cristo. Aunque vayan a la iglesia, hay veces las relaciones no están centradas en lo espiritual, no están centrados en Cristo. Son nuestra relación. Entonces, en forma de consejería. ¿Okay? Alguien viene contigo, mira, hermano, hermana, pastor, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Ok, pues explícame un poco, ya usando los tips que da Colin, ¿verdad? Uno no da consejos, nomás empieza a decirle, uno necesita empezar a oír y preguntar preguntas, ¿verdad? Entonces, ok, pues explícame un poco cuáles son los desafíos que tienes. Ok, bueno, el desafío es de que no me respeta y que me grita. Estoy usando un ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿por qué piensas que te falta respeto? Bueno, es que ella dice que, pues, que siempre hago lo mismo, o que no estamos avanzando. Ok, ¿por qué piensas que no están avanzando? Ok, pues no estamos avanzando porque yo no sé qué es lo que necesito hacer. Ok, entonces hay un poco de falta de propósito. Ok, entonces el consejo es, lo que necesitamos buscar, o lo que necesitamos buscar juntos, es el propósito de Dios. ¿Quién lo tiene? Dios. ¿Dónde se encuentra? En la presencia de Dios. Él los va a dar. Entonces esto los lleva a la relación con Dios. La mayoría de problemas que tenemos en nuestro matrimonio es de que esto lo estamos viviendo para pagar biles, todo los mueve. Los levantamos y vamos al trabajo porque necesitamos dinero para pagar las cosas, ¿verdad? Entonces vamos al trabajo. Uno se encarga de llevar a los niños porque eso es lo que necesitan hacer, es ir a la escuela, ¿verdad? Van a la escuela 6 horas. Y después otro lo va a recoger y así vamos, y después de eso necesitan comer, y después de eso esto y lo otro, y así vamos, incluso así lo hacemos en la iglesia, y llegamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesito estar bien con Dios, y vamos a la iglesia y los sentamos ahí, y pues oímos un sermón, los vamos, y no aplicamos a veces lo que estamos oyendo, y no estamos centrados realmente en Cristo. Entonces, como pareja necesitamos parar y tomar un tiempo de buscar el propósito de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra familia? ¿Cuál es la visión que Dios tiene para nosotros? Ok, pues Dios quiere que seamos fieles miembros de la iglesia. Dios quiere que seamos buenos cristianos. Dios quiere que seamos buenos padres. Ok, entonces ahí lo vamos a empezar a enfocar. Ok, pero para otros, como los que están estudiando, Dios va a empezar a decir, oh, yo te he llamado a ser un ministro, un predicador, un misionero, un pastor, y estás casado, y si tú estás oyendo eso como estudiante y tu cónyuge no lo está oyendo, entonces no va, ¿cómo se llama? No se va a desarrollar. Entonces, el que lo está oyendo, el sacerdote, que debe ser el varón, debe de discipular. Dice la palabra de Dios que hay que lavar a nuestra esposa con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos propósito, y esto es lo que pasa muchas de las veces, es de que los varones no están involucrados en las cosas de Dios. No todos, pero hay muchos. Que la esposa es la que está involucrada en la iglesia, está involucrado en el talento, está involucrado en el ministerio de niños, y después el varón muchas veces no está involucrado o está involucrado en cosas bien mínimas o cosas no tan espirituales, donde no se necesita orar o buscar de Dios o arrepentirlos o cambiar. Entonces, quien está lidiando es la mujer. Entonces, pero la mujer, el propósito de ella es de ayudar al hombre. Pero si el hombre no tiene propósito, entonces ¿cómo la mujer puede ayudar? Entonces, primer punto, en características que debe definirnos diferente a lo que es la persona del mundo, el matrimonio del mundo y el matrimonio cristiano, es propósito. Muy bien. Punto número 2, ¿ok? Características del matrimonio cristiano. ¿Qué los hace diferente? El segundo punto es dinámica. Dinámica. Otra característica interesante es la dinámica
interna del amor matrimonial. ¿Ok? La fuente del amor no se encuentra en otra persona, sino en Dios mismo. ¿Ok? So, el que nos da amor, donde brota amor, es en Dios. So, entonces, por esto es muy importante de que nosotros como creyentes, ¿ok?, tengamos una relación personal con Dios. Ahora como cónyuge, ¿ok?, tenemos una relación entre nosotros, pero también debemos de tener una relación personal con Dios. Y cuando tenemos una relación personal con Dios, entonces dentro de nosotros está Dios. Hay un amor que Dios lo da. Un amor que lo da para el prójimo. Y el primer prójimo que tenemos es nuestro cónyuge. Esto es algo dinámico que no se encuentra en una relación que no tiene a Dios. ¿Okay? Él y ella se saben amarse por Cristo, él y ella se saben amar por Cristo primero. Nuestra identidad, valor, sentido se encontrarán en Dios. En nuestra relación a veces va a haber altas y va a haber bajas. Va a haber tiempos que no estamos entendiendo bien y va a haber tiempos que no los entendemos. Va a haber tiempos que nuestro cónyuge va a estar, ¿cómo se llama?, caminando bien, se puede decir, y hay veces que a lo mejor decae. Pero nuestra identidad no es en la otra persona. Hay veces uno de los de cónyuge pasa esto. Entonces, por decir, ok, la esposa aceptó a Cristo, empezó a ir a la iglesia, empieza a llevar a la familia a la iglesia, empieza a llevar el esposo a la iglesia, ella empieza a servir en la iglesia, pero de repente algo pasa en la iglesia que se desanima. ¿Okay? Pasa siempre. ¿Okay? Se molestó con alguien la confrontó, algo pasó y ella se empieza a detener de ir tanto a la iglesia. Entonces el esposo y todos los niños empiezan a decaer, empiezan a no congregarse, porque la identidad estaba en ella, no estaba en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros individualmente tenemos una relación con Dios. Porque lo que pasa muchas veces en el matrimonio es de que uno está arriba y el otro está abajo. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos a subir, ¿verdad? Uno está arriba, el otro a veces está abajo. Entonces el que está arriba necesita subir el que está abajo. Y a veces está el hombre y a veces la mujer. Así va. Pero nosotros estamos ayudando constantemente. ¿Ok? No estamos botándonos. Porque a veces pasa esto. Por decir, la mujer estaba más en fuego del Señor, el hombre estado aquí. La mujer cae y el varón dice, ok, vamos para abajo. Y así no debe de ser, ¿verdad? No lo estamos ayudando. Entonces nuestra identidad, valor y sentido se encuentra en Dios. Nuestra regla de cómo vamos a vivir nuestra vida se encuentra en la palabra de Dios. Esto nos enseña cómo vamos a caminar, cómo vamos a tener, qué actitud vamos a tener, cómo vamos a seguir creciendo. Es la palabra de Dios. La identidad se encuentra en el Señor, se encuentra en Dios. Esto permite amar al cónyuge, aun cuando difícil hacerlo, porque sé que soy amado por Dios mismo y puedo ser lo mismo por ella. Entonces, como lo mencioné, hay tiempos difíciles en el matrimonio, pero la diferencia de lo que son el secular o lo que es el mundo a un matrimonio cristiano es de que cuando las cosas se ponen difíciles, uno no corre, uno no tira la toalla, no se detiene. No dice, oh, pues no va a servir con esto, me voy a agarrar otra. No,
no solamente se divorcia, no solamente se enfoca a hacer, ¿cómo se llama?, otras cosas que no glorifican a Dios. ¿Ok? Entonces, esta es la dinámica, la diferencia. La dinámica del amor matrimonial está basada en el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, el amor que se encuentra en nuestro matrimonio primordial se encuentra que estamos estamos enamorados con Dios. Entonces, porque tenemos una convicción con Dios, porque estamos enamorados con Dios, entonces lo vamos a detener. Nuestra identidad se encuentra en Dios, nuestro valor se encuentra en Dios. Porque a veces hay tiempos que uno de los cónyuges empieza a maltratar a la persona, empieza a hacerlo sentir mal. Pero si uno entiende que su valor, su identidad está en Dios, entonces no van a resbalar o retenerse. La dinámica del amor matrimonial está basada en el amor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a leer esto. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos enseña la palabra de Dios, Pablo hablando con la iglesia de Éfeso, de que nosotros, varones, maridos, debemos de amar a nuestra mujer como Cristo, y esta es la comparación, como Cristo amó a la iglesia, ¿okay? Y se entregó a sí mismo por ella. Miramos que por el amor que Cristo tenía para la iglesia, Él sacrificó el cielo para venir al mundo. Por el amor que Cristo tenía por la iglesia, Él sacrificó pasar las cosas comunes en este mundo. Empezar, se puede decir, desde abajo. Por amor a la iglesia, Cristo tomó su liderazgo. Por amor a la iglesia, Cristo murió en la cruz de Calvario. Y por amor a la iglesia, Cristo va a regresar por su esposa. Miramos aquí que hay una dinámica de un hombre que verdaderamente ama a Dios y ama a su esposa, porque la palabra de Dios lo dice: igualmente como Cristo hizo estas cosas, nosotros maridos vamos a hacer estas cosas también. Vamos a sacrificar por nuestras esposas, vamos a alabarlas con la palabra de Dios, vamos a instruirlas, vamos a tomar nuestro liderazgo y vamos a hacerlo para la gloria de Dios y amor a nuestras cónyuges. Amén. Este es el punto número 2, entender que hay una dinámica del amor de Dios dentro de nosotros. Amén. Ok, vamos a nuestro tercer punto y estamos hablando de características que los hace diferente de lo que es una relación cristiana y una relación que no es cristiana, ¿verdad? Y la tercera es prioridades. Diga conmigo, prioridades, ¿ok? Entonces, muy relacionado con el punto anterior, en el concepto cristiano del matrimonio. Nos amamos más cuando nos amamos menos, ¿ok? Este es un dicho de John Piper, ¿verdad? Dice, nos amamos más cuando nos amamos menos, ¿ok? Es decir, que el esposo debe de amar a Dios por sobre todas las cosas, inclusive a su propia esposa. La palabra es esposa. Priorities, prioridades. ¿Ok? Entonces, una relación cristiana, un matrimonio cristiano, debe de tener prioridades. Y hablamos esto en las primeras semanas, pero lo quiero traer una vez más porque es importante. ¿Okay? Importante que tengamos un buen balance en nuestro matrimonio cristiano, como fue mencionado. Si usted quiere tener un buen matrimonio, ¿ok? Si usted quiere ser un buen esposo o esposa, muy importante, hablamos número 1, el propósito. Número 2, la dinámica.
Y ahora la tercera parte es las prioridades. Que nuestras prioridades estén en orden. Y una de las cosas que yo puedo decir, teniendo niños y una familia, ministerio y todo, es de que muchas veces se empiezan a complicar los días, empiezan a complicarse las semanas y meses. Y a veces podemos estar haciendo, como se dice en inglés, business as usual, negocios como normal, y solamente estamos haciendo la rutina de la vida. Pero prioridades son importantes, porque a veces los salimos afuera de lo que es la prioridad. Muy interesante, hace unos años fui en un barco, ¿verdad? Donde podíamos, una lancha, donde podíamos manejar la lancha. Y el que lo estaba enseñando cómo manejar, los decía, ok, mira, hay como se llama un odometer, y los dice, mira, cuando dice ahí, ¿verdad? Esto es norte, o es sur, o lo que sea, es norte, ¿verdad? Y tú necesitas quedarte allí, no te vayas a desviar ni un poquito, ¿verdad? Y ahí estamos tratando, ¿verdad? Enfocándose. Pero si uno empieza a perder el enfoque, uno empieza a mirar a otras cosas, bien, un poquito, los empieza a llevarlos a otro lugar. Cuando nosotros estamos yendo directamente a una isla, ahí estamos, ¿me entiendes?, enfocándonos, pero de repente, porque me perdí el enfoque, mis prioridades estaban desordenadas, y ahí poco a poco empiezo a llegar a un propósito que no era Dios, no era de Dios para mi vida. Entonces, esto todo tiene que alinear. Propósito, dinámica y prioridades son muy importantes. Lo mismo debe de cumplirse con ella, hacerlo de otra manera, es decir, amar más a ella que Dios, y definiendo como idolatría. ¿Ok? Entonces esto es algo muy común en nuestras vidas como creyentes, que diferentes prioridades empiezan a tomar la atención, la energía, el enfoque, el tiempo de nuestras vidas. Por eso es muy importante mantener un buen balance, y lo mencioné, las prioridades deben de ir Dios primero. Nuestra relación con Dios es lo más importante. Esposo y esposa, su relación con Dios es más importante que su relación de ustedes dos. ¿Okay? La relación con Dios, su devoción, oración, alabanza, buscar de Dios en la palabra. Esto es prioridad, hermanos. Priority. Y después, segundo, es la relación conyugal, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa. El tener esa relación, esa plática, ese respeto, que estamos trabajando juntos, ¿verdad? Yendo para adelante, ese amor. Todo esto es importante. Y después, en nuestra familia. Incluso Pablo le dice a los diáconos que necesitan mantener orden en su propio hogar. Porque estos son nuestros primeros ministerios, es nuestro hogar. ¿Ok? Y después de eso, Dios, ¿verdad? Familia, esposo, niños. Y después, nuestro ministerio. El llamado, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es muy importante. Y por último, es nuestro trabajo. Pero lo que pasa muchas veces es que el trabajo toma prioridad de todo porque es el dinero. Y eso es lo que los va a mantener. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. ¿Okay? Entonces necesitamos mantener esa prioridad hacia abajo. Entonces la prioridad es Dios. Segundo es la familia. Tercera es nuestro ministerio. Y cuarta es el trabajo. ¿Ok? Entonces si tenemos eso afuera de orden, entonces una cosa se hace una idolatría. Para las mujeres muchas veces, cuando empiezan a tener bebés, su bebé es el máximo, lo más importante que la obra, más importante que nuestra relación con Dios, más importante que nuestros propios esposos, más importante de dinero. Entonces no debe de ser así. Ahora no estoy diciendo que usted no va a amar a su hijo, no, es de que Dios primero y después su cónyuge y después sus niños. ¿Ok? Amén. All right. La prioridad en el matrimonio se encuentra fuera de la pareja, se encuentra en Dios. Hebreos capítulo
13, versículo 4. Leamos esta escritura. Ok, juntos. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin masía, pero a los fornicarios y a los adulterios los juzgará Dios. ¿Qué hizo aquí? Mantener primero nuestra relación con Dios. Prioridades. ¿A quién agradamos? Es a Dios. Si agradamos a Dios, vamos a agradar a nuestro cónyuge. Si agradamos a Dios, vamos a hacer bien en el ministerio. Si agradamos a Dios, vamos a tener buenas relaciones en nuestra iglesia. Si agradamos a Dios, vamos a tener una buena relación en nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, esa es la tercera, es prioridades, ¿verdad? Prioridades. Ok, muy bien. Entonces miramos ahora lo que es la cuarta característica y es el fundamento. La base de la relación entre esposa y esposo es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el amor inmerecido de Dios por los pecadores que se unen. Es el fundamento más sólido para mantener una relación a través de los tiempos buenos y los tiempos malos. Como mencioné, en una relación, cuando uno se casa por vida. Entonces, en esa vida nueva, ¿verdad? Yo me casé, creo que tenía 27 años por ahí, y ya tengo 15 años casado. ¿Okay? Entonces miramos de que en 15 años hemos tenido altas y bajas, hemos tenido buenos tiempos y malos tiempos, ¿verdad? Y que los ha mantenido juntos es el fundamento en que iniciamos, que es la gracia de Dios, ¿ok? Porque perdonar la ofensa y amar cuando es difícil o servir cuando cuesta la comunidad propia por la gracia que hemos recibido de Dios, puedo hacer esto y más por mi cónyuge. Entonces, va a haber tiempos que los vamos a ofender, vamos a fallar, vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas. No vamos a hacer cosas, no vamos a decir cosas que ofende al prójimo. Y la gracia de Dios es lo que une o mantiene esta relación junto, porque es difícil amar cuando uno es ofendido. Es difícil servir a una persona que te ha faltado respeto. Y va a pasar eso en la relación, pero es la gracia de Dios que los mantiene todo completo y todo junto. Por la gracia que hemos recibido de Dios, puedo hacer esto y más por mi cónyuge. El fundamento matrimonial cristiana es la gracia de Cristo. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu. Esto es el fruto de la gracia de Dios. Entonces tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Estamos detenidos por la gracia. Si nuestra relación está fundada y centrada en Cristo, hermanos, entonces uno va a recibir lo que es esa convicción. Porque va a haber tiempos, hermanos, que nosotros estamos mal. Como matrimonio. ¿Cuántas veces no los peleamos? Y cuando los peleamos, ahí estamos enojados uno y estamos enojados el otro, ¿verdad? Uno se va para la sala, mira la tele, el otro se va a hacer compras o a hacer otras cosas o qué sé yo. Y estamos pensando de todo lo que sucedió, lo que lo hicieron, la ofensa, problema, cómo me faltaron el respeto. Y después, ¿quién va a decirse, me perdonas primero? O yo no voy a decir que me perdona porque no fui el que ofendí. Entonces es donde
si somos cristianos, viene el Espíritu Santo y enseña el Espíritu Santo. Eso no es mi fruto. Mi fruto es amor, paz, gozo, paciencia. Ahorita es el tiempo cuando es ofendido uno que necesita aplicar ese perdón. Entonces, debe de pasar, hay veces cuando uno dice, pues voy a pedirle perdón, voy a hacer el primer paso. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad? Pero esto es lo que debe de suceder, porque nuestro fundamento es la gracia de Dios, es la palabra de Dios, es Cristo. Estamos centrados en Cristo. Amén. Muy bien, característica número 5, ok, y concluimos con esto, es roles o papeles, ok, roles, diferentes papeles que tenemos. La perspectiva cristiana de los roles o papeles en el matrimonio no son machistas ni feministas, ok, son divinos, ok, muy importante, porque cuando entramos en este tema hay veces personas chocan o no quieren entender, pero es divino, es bíblico, hermanos. Tenemos diferentes papeles como hombre y como mujeres. Ahora, yo sé que vivimos en un nuevo tiempo donde la mujer ha encontrado un lugar de autoridad y posición, y no estoy contra nada de eso, pero todavía en el matrimonio y en nuestra vida tenemos un papel como hombre y un papel como mujer, pero no estoy hablando de ser machista o ser feminista, ¿ok? Estas dos cosas no son divinas. Lo que estoy hablando de tener papel como hombre o mujer es algo que viene del cielo, ¿ok? So ahí, número 1, el 5, el primer espacio es roles o papeles, y el segundo es divinos, ¿ok? Los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, valor y gloria. ¿Okay? Entonces somos iguales. Él y ella son igualmente pecadores, necesitando la gracia de la cruz. Ahí la palabra es cruz. Los dos necesitamos la cruz. Sin embargo, Dios ha dado roles o papeles en el matrimonio. ¿Okay? Entonces, este es el del varón. Y esto es conforme a escritura, hermanos. Conforme a escritura. No es mi pensamiento, no es mi idea. Yo trato de no dar tanto mis ideas. Yo trato de mantenerme a interpretar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿hago errores? Sí, puedo tener errores. Pero esto es como yo interpreto la escritura. ¿Okay? Al varón le ha dado el privilegio de imitar a Cristo, que la palabra dice imitar a Cristo, en su liderazgo. ¿Okay? El varón le ha dado el privilegio de imitar a Cristo en su liderazgo. Nosotros como varones tenemos el llamado o el propósito o el papel de imitar a Cristo en su liderazgo. Cuidar, proveer y dirigir al hogar es el rol o el papel fundamental del varón. ¿Okay? Entonces nosotros como varones tenemos una responsabilidad, tenemos un papel que hacer, tenemos un rol. El que está casado, tenemos algo que Dios ha dejado para nosotros. ¿Okay? Y eso es de imitar el liderazgo de Cristo. ¿Okay? Como Él sacrificó por su esposa, que es la iglesia. ¿Okay? Dios lo dio esa idea, Dios lo dejó, ese fundamento, Dios lo dejó a nosotros ese modelo, y hay que imitar esto, ¿ok? Cuidar, proveer, dirigir al hogar es el rol o el papel fundamental del varón. A la mujer, Dios le ha dado el privilegio de imitar a Cristo también, pero enfocado en su sumisión, amar, respetar y seguir el liderazgo de otro pecador salvado por la gracia es el rol fundamental de las mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el papel? La diferencia es de que el hombre necesita tomar su lugar como líder. ¿Por qué estamos como estamos ahora? Porque hay muchos hogares que
los papás están ausentes o están ahí pero no están enfocados o no están tomando un papel de liderazgo sacerdotal en el hogar. Entonces, básicamente, niños se están creando debajo del liderazgo de su mamá. Que no hay nada mal con eso y muchas veces que se necesita pasar, pero es porque hay un desbalance hoy en día. Entonces, el papel, estamos hablando de una familia ideal, estamos hablando de una familia que está creciendo en la gracia del Señor. Nosotros, estudiantes, discípulos, que estamos deseando glorificar a Dios en nuestra relación como varón, debemos de tomar nuestro papel de liderazgo. Debemos de cuidar, proteger y dirigir a nuestro hogar. Y nuestra esposa viene y se somete debajo de nuestro liderazgo, porque hoy en día mujeres son fuertes, tienen ideas, quieren dirigir. Pero lo que yo he aprendido, y mi esposa lo practica, es de que ella somete, aunque a veces ella puede o retar o puede platicar las cosas un poco mejor que yo, pero ella se somete debajo. Y esto es lo que da la protección de Dios, esto es lo que da el favor y la gracia de Dios, porque acuérdense que todo, no somos perfectos, entonces necesitamos la gracia de Dios constante, ¿ok? Entonces amar, respetar y seguir el liderazgo de otro pecador salvado por la gracia es el papel o rol fundamental de la mujer. Los roles o el papel en el matrimonio cristiano son de origen divino. Aquí vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 17, y este es el último punto, y vamos a prepararnos para nuestra conclusión, ¿verdad? Dice la palabra ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, haciéndolo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén y amén. Entonces, concluyendo ahora, hermanos, 5 características del matrimonio cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio de 2 creyentes y uno que no es así? Primero, el de que hay 5 características que lo debe de señalar hacer un matrimonio en Cristo radicalmente. Primero es nuestro propósito. Necesitamos tener un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como familia? ¿Cuál es el propósito de nosotros como los Vidales? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y esto es algo que necesitamos encontrar los dos en el Señor, ¿verdad? En cómo lo seamos, oración, ayuno, las disciplinas espirituales, leyendo nuestra Biblia, teniendo un diario devocional con Él, hasta que agarremos el plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando agarramos el plan de Dios, hermanos, no nos da todo el plan, nos da por incrementos, ¿ok? Entonces ahí vamos buscando el plan de Dios, el propósito de Dios, y eso los va a alinear, y esto es lo que los va a hacer exitoso. Entonces, cuando estamos dando consejería, hermanos, eso es lo que estamos viendo. Cuando estamos mirando el problema principal va a ser normalmente es de que estamos desalineados del propósito de Dios, o que a lo mejor uno está enfocado en el propósito de Dios y el otro no está enfocado en el propósito de Dios. Hay que una vez más prioridad y enfocarnos en el propósito de Dios. Número 2, hay una dinámica que nuestro amor no se encuentra solamente en el cónyuge, pero primero se encuentra en Cristo. Nuestra identidad, valor y sentido se encuentra en Cristo primero, y por eso amamos a nuestro prójimo como los amamos a nosotros mismos. Número 3, nuestras prioridades. Hay que mantener nuestras prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Dios primero. Dios primero y después nuestra familia segundo. En la familia, la esposa primero y después los niños. Tercero, tenemos a nuestro ministerio. Hay que tener ministerio, el propósito. Y cuarto es nuestro trabajo. Hay que mantener un balance en estas diferentes cosas. Entonces, si tenemos otra cosa más arriba que Dios, eso es idolatría, básicamente. Entonces, si nuestro trabajo es más importante que Dios, es idolatría. Si nuestro ministerio es más importante que Dios, ¿qué nos pasa? Porque a veces los confundimos.
cuál es ministerio y qué es la devoción con Dios. Hay veces podemos hacer ministerio en un corazón incorrecto. Ahí lo dejo para otro día, pero esto es muy importante, ¿ok? All right. Cuarto es el fundamento de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Estamos cimentados en la gracia de Dios. Estamos salvos por la gracia de Dios. Una misericordia que no los merecemos. Y por último, quinto, que los hace diferentes, que los hace potentes, que los hace fuertes, es que entendemos nuestros roles o nuestros papeles como hombre y mujer, como esposa y esposo. Entendemos que el hombre debe ser el líder, debe tomar su lugar, necesita ser el sacerdote, necesita cubrir a su familia, ¿verdad? Y la mujer es la ayuda idónea que viene a apoyar el trabajo que Dios le ha dado al esposo o a la familia, y vamos por delante. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahora yo sé que es un tema bien difícil, más fácil que enseñar que practicar, pero yo sé que todo lo podemos en Cristo que los fortalece, y es algo que todos los días vamos a intentar hacer, hermanos, es pegarle el blanco, ¿verdad? Pero aquí les quería dar 5 características, 5 blancos que queremos enfocarnos para tener una buena relación. Y si nosotros personalmente como líder o como estudiante lo aplicamos a nuestra vida primero, y después podemos dar buenos consejos, ¿ok? Y acuérdense, cuando demos ese consejo, no solamente vaya, oh, que los papeles están mal, que su fundamento está mal, y no. Usted oye, escuche, y en una manera favorable, en una manera de misericordia, uno empieza a dirigir a la persona correctamente, las cosas que ya saben ellos, solamente que necesitan a veces un poco de guianza de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración. Espero que ha sido una bendición esta lección para ustedes, y para la próxima tenemos otra lección hablando del matrimonio cristiano. Vamos a ver. Padre, buen Dios, te damos gracias por cada estudiante que está haciendo el esfuerzo para poder desarrollar esta disciplina, Señor. Te pido, Señor, que broten de esta clase, Señor, varios consejeros, consejeros que se van a enfocar en lo que es la familia, otros que a lo mejor tienen el favor para ministrar a niños y a parejas o solteros. Dios mío, cada uno tenemos nuestros diferentes dones que tú los vas a dar. Yo te pido, Señor, que los des el entendimiento, aprender las tácticas, Señor Padre, que otros hombres que han desarrollado, Señor, a través de estar en tu presencia. Y también de estas lecciones espero, Padre, que puedan inspirar y mejorar, Señor, cada uno de nuestros matrimonios. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, Pastor Raúl Vidal con nuestra Academia Corona Bíblica. Dios lo bendiga.